de Ciencias Exactas e Ingenierías les dan la más cordial bienvenida a la Cátedra para la Difusión de la Cultura Científica Ana María Cheto, con el tema ¿Hacia dónde va la comunicación científica?, la revista académica, los repositorios institucionales y el acceso abierto. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy distinguidos miembros del Presidium, estimados visitantes a esta importante cátedra para la difusión de la cultura científica Ana María Cheto. Al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías le honra mucho ser partícipe de una actividad como la que hoy presenciaremos, sobre todo por la calidad de los ponentes que tenemos tanto presencialmente como de manera remota. La Cátedra para la Difusión de la Cultura Científica Ana María Cheto fue creada en 2015 por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías para resaltar la importancia de que el conocimiento científico sea incorporado como parte de la cultura de la sociedad. Su objetivo es ofrecer un espacio para el desarrollo y análisis de la cultura científica en la sociedad actual. La educación superior, así como la ciencia y la tecnología inherentes a su desarrollo, deben considerarse como bienes públicos, palancas para el ascenso social, la equidad y la consolidación democrática de las naciones. La ciencia alcanza cada vez mayor complejidad debido a su grado de especialización, lo que ha propiciado, por un lado, que los conocimientos derivados de la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología requieran una inversión muy elevada, y por otro, que su comprensión sea cada vez más ajena a los ciudadanos comunes, lo cual es resultado de que el conocimiento experto está disponible solo para pequeños grupos especializados. En México, el conocimiento científico es poco valorado como un bien social y cultural. Esta poca valoración de la ciencia y la comprensión del mundo que nos proporciona significa un desperdicio de oportunidades y un freno para nuestro desarrollo como sociedad y como país, en palabras de 1995 de la doctora Ana María Cheto Kramis cuando dio su discurso del inicio de esta cátedra que hoy presenciamos. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por sus áreas de competencia, entendemos la interdependencia que existe entre la ciencia y la sociedad. En ese sentido, uno de los problemas que enfrentamos en la actualidad es la percepción pública de la ciencia. En este panorama, y bajo la premisa de contribuir a mejorar la percepción pública que se tiene de la ciencia, se crea esta cátedra de difusión de la cultura científica que busca ser un lugar en donde se reúnen investigadores y científicos distinguidos que compartan sus conocimientos y experiencias en temas relevantes, generando espacios que contribuyan al debate público de la ciencia, su desarrollo y su beneficio para la sociedad. Con esto, pretendemos incidir en el interés público por la ciencia y en su propio entendimiento, y que de esta forma la comunidad científica entre en verdadera comunicación con la sociedad en general, con los tomadores de decisiones, con los medios de comunicación, y se contribuya al desarrollo de una comunicación social más amplia, de tal manera que los ciudadanos sientan cada vez más cercana a la ciencia y la tengan presente en áreas como la salud, educación, la vida diaria, marcando la pauta para la consolidación de una cultura científica. Es por todo ello que quiero dar la bienvenida y agradecer extraordinariamente la presencia de la doctora Ana María Cheto, quien nos brindará la conferencia inaugural de esta cátedra, para enseguida agradecer también la participación remota del doctor Peter Zuber y la presencial de Bianca Amaro y el doctor Eduardo Aguado López. Los tres estarán presentes en el panel que constituye la segunda parte de esta cátedra para la difusión de la cultura científica Ana María Cheto. Sean todos ustedes muy bienvenidos y nuevamente mil gracias a quienes participan en esta importantísima actividad de divulgación y difusión de la ciencia. Para dar inicio a las actividades de esta cátedra, a continuación presentaré a ustedes a las distinguidas personalidades que conforman el presidio.
En primer lugar, la doctora Ana María Cheto Cravis. La doctora Bianca Amaro de Melo. El doctor Eduardo Aguado López. Y de forma remota nos acompaña el doctor Peter Zuber. Para dar inicio con la primera actividad, que es la conferencia magistral de la doctora Cheto, hablaré un poco, una breve semblanza de la doctora. Ella es investigadora titular del Instituto de Física de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se especializa en mecánica cuántica, electrodinámica estocástica y la biofísica de la luz. Temas que han sido base de un sinfín de artículos científicos, ensayos y libros. Fue presidenta del Consejo de las Conferencias UWASH cuando esta organización internacional ganó el Premio Nobel de la Paz en 1995 y fungió como directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuando esta organización recibió el Premio Nobel de la Paz en 2005 por sus esfuerzos para el uso pacífico de la energía nuclear. Ha sido presidenta del Consejo de la Fundación Internacional para la Ciencia. Se ha desempeñado como consultora para la Conferencia Mundial sobre la Ciencia y ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas. Preside el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Latindex. Con ustedes la doctora Ana María Cheto Cravis. Buenas tardes a todos ustedes. Supongo que puedo hablar desde acá. ¿Sí? ¿Está encendido? Ya. Muchísimas gracias. Es verdaderamente un honor y un placer estar aquí con ustedes. Un placer por verlos aquí en el público, un honor porque me siento realmente muy bien acompañada. Lo que hace magistral esta sesión son los panelistas que nos acompañan. Y esta es una oportunidad única. Yo quisiera agradecer a la FIL naturalmente, pero a la CUSEI también, a CUSEI porque es gracias a CUSEI que estamos aquí presentes. No solamente porque fue iniciativa de CUSEI crear esta cátedra, sino porque ha habido, yo sé que un esfuerzo impresionante de organización para convocarnos y congregarnos acá. Quisiera yo empezar por decir que un motivo que hace que me dé un gusto especial estar nuevamente en la FIL es que justamente fue aquí donde surgió el germen que dio lugar a la creación del sistema Latindex, y esto fue gracias a un taller internacional sobre publicaciones científicas que se organizó en el marco de la FIL en 1994. En 1997 regresamos y presentamos el informe de los productos de la primera fase del sistema Latindex, y en un segundo taller sobre revistas científicas en América Latina, y desde entonces el sistema ha crecido y estamos en deuda con la Universidad de Guadalajara y con la Feria Internacional del Libro por estas razones. Muchas gracias entonces por invitarnos nuevamente. Se lee en la prensa que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presenta después de 30 años, madura, plena, consolidada como máximo encuentro editorial del continente y de habla española en el mundo. Se lee también que la reflexión sobre la identidad y actualidad de las letras del continente es el tema central de encuentros, charlas, conferencias que protagonizan invitados latinoamericanos. Afortunadamente, como pueden ver ustedes, la FIL también es ciencia, y justamente pues esta es una de las actividades que se realizan en el marco bajo este lema. Hay otras actividades que compiten con esta, con científicos destacados, y qué bueno
que, aunque no aparece tanto en la prensa, en el programa de la FIL existe también ciencia, y por eso también estamos aquí. Viva América Latina es el espacio donde algunas de las voces vigentes, nuevas y firmes de esta región permiten constatar la vitalidad de este territorio en sus autores y las preocupaciones de hoy, plasmadas en los cientos de miles de páginas de una oferta creciente de libros, pero no solo de libros, también de revistas. ¿Qué mejor marco para reflexionar sobre la revista latinoamericana y su futuro? Ustedes saben que en esta ocasión el invitado especial de la feria no es un país como suele serlo, es toda la región, es América Latina. Y hablando de América Latina y de su futuro, porque el futuro está de alguna manera en el título de esta sesión, no puedo dejar de decir unas palabras en memoria y en homenaje a Fidel Castro, la última gran figura del siglo XX, ícono en la lucha independentista de América Latina, como lo refiere la esquela publicada por la propia Universidad de Guadalajara. Yo tuve en suerte pertenecer a la generación de la Revolución Cubana, la que sedujo a tantos estudiantes a abrazar la bandera de la soberanía frente al imperialismo y vislumbrar con optimismo el triunfo de la lucha de un pueblo por alcanzar una ciudad más justa, una lucha que tiene que continuar. La realidad siempre es más compleja que las aspiraciones de la juventud, pero estas últimas tienen la importante función de alentarnos y de explorar caminos. Latindex mismo es en cierta forma producto de estas aspiraciones y de los esfuerzos por construir una alternativa que contribuya a alcanzar esa necesaria soberanía de los medios de producción científica, de nuestros medios de producción. Me atrevo a decir que también, de cierta manera, la Feria Internacional del Libro lo es. ¿Y cuán lejos ha llegado la FIL? ¿Cuánto camino han dado en estos 30 años de vida? Es reflejo de una producción literaria vasta y de buen nivel, y de una saludable industria editorial que recoge esta producción y que la da a conocer. Podemos decir que también el panorama de las revistas se nos presenta pleno, maduro y consolidado. Ahí yo creo que el signo de interrogación queda abierto. Es cierto que en términos cuantitativos la producción de revistas académicas, científicas, culturales en nuestra región es impresionante. Más de 20.000 títulos vigentes, si se toma en cuenta también España y Portugal, que no los hacen a un lado. Sin contar los de carácter comercial, revistas académicas. Podría quizá organizarse una feria internacional de la revista para exhibirlas, promoverlas y darlas a conocer. Quizás no sería tan mala idea. Pero mientras esto sucede, estamos agradecidos con la Universidad de Guadalajara por abrirnos este espacio, ¿verdad? Nos sentimos honrados de haber sido invitados una vez más a este espacio. Hay que reconocer que una feria de la revista latinoamericana tendría un carácter muy diferente de la Feria del Libro, pues no convocaría a los libreros o a los revisteros. Nuestras revistas no son un producto atractivo para el comercio. Aquí se presentaron en 1997 los resultados de esa primera etapa que mencionaba yo, y era claro desde entonces que nuestras revistas son académicas, que es el medio académico el que las produce, el que las mantiene. En América Latina las revistas académicas son un bien público. Es parte de lo que acaba de decir la rectora. Son en su gran mayoría de acceso libre y abierto. Y curiosamente, esta característica que desde mi punto de vista les confiere un valor especial, muy especial, se ha convertido también en su talón de Aquiles. Porque no obstante los importantes pasos que sobre todo en estos últimos 20 años se han dado
por impulsar y mejorar las revistas y por darles visibilidad. Y aquí ya tenemos algunos de los actores que han contribuido a estos importantes pasos. Nuestras revistas hoy son vulnerables. Son vulnerables no solo porque pues dependen, naturalmente son un espejo de la ciencia, del conocimiento científico que se produce en nuestro país en todas las áreas del conocimiento. Son vulnerables sobre todo frente a los embates de un puñado de empresas que obtienen jugosas ganancias con la producción y la venta de revistas y de llamados servicios relacionados. Por medio de habilísimas campañas mercadotécnicas dignas de ser inscritas en el Guinness Book of Records, estas empresas han logrado encandilar a las instituciones académicas y a sus miembros, haciéndoles creer que el costo es garantía de calidad. Y se han autoerigido a la vez en jueces y garantes de esta llamada calidad. Como jueces dictan las normas de calidad e imponen en la práctica los indicadores que son empleados ahora ya no solo para evaluar las revistas mismas y para promover o premiar y castigar a los académicos que publican en ellas y el producto de su trabajo, sino también son empleados para clasificar a las universidades mismas, a nuestras instituciones de educación superior, en una especie de hit parade, ¿no?, el ranking de las universidades. Su poderosa campaña publicitaria incluye la descalificación, o podría decirse denigración, no sé si existe el término, de revistas de acceso abierto que han surgido en gran cantidad últimamente, aprovechando las facilidades de la publicación electrónica. Bajo el apodo de depredadoras, ¿verdad? Depredadoras, las acusan inclusive de amenazar el futuro de la publicación científica y contribuyen con ello a difundir el pánico en los medios académicos. Nuestros colegas son presas de ese pánico. Hay que reconocer, sin embargo, que precisamente la emergencia de este mercado global, tan jugoso para algunos y que ha sido promovido por ellos, de hecho, atrae de manera natural iniciativas de publicación con diferentes modelos de acceso abierto y que van desde las muy serias, ¿verdad?, con buenas intenciones, digamos, y de alta calidad, hasta aquellas revistas que no son tan confiables o que hasta pueden ser fraudulentas. ¿Podría esperarse otra cosa de este mercado libre? Es consecuencia natural del mundo mercantilizado de hoy. No se puede evitar tan fácilmente. Personalmente, de hecho, el bibliotecario de la Universidad de Colorado que acuñó este término de editores depredadores, Jeffrey Bell, lleva una lista negra que es como el nuevo índice con mayúscula, de todas esas revistas que hay que tirar a la hoguera, o contraíndice habría que llamarlo, ¿no? Contraíndice, porque el término índice, el día de veras, ¿verdad?, con todas las letras mayúsculas, de tan mala reputación histórica el término en realidad, también ha sido apropiado por estos dueños del negocio, erigidos en jueces supremos, rodeándolo además con un halo como de santidad. ¿Acaso no es la máxima aspiración de una revista el pasar a ocupar un lugar privilegiado en este reino de los cielos? Y de los autores que publican en ellas también, de paso. Claro que en el mundo de la publicación científica hay malosos. Los ha habido siempre, desde antes del Internet. Y desde siempre se han publicado también por error o por malicia trabajos malos. El sistema no es infalible. La ciencia no lo es tampoco. Las revistas que han sido santificadas también publican trabajos equivocados.
y no pocos. La lista de los artículos que han tenido que ser retractados, porque no pueden ser despublicados, ¿no? Entonces son retractados de dichas revistas, de las de corriente principal, que tienen un alto factor de impacto, etc. No es una lista corta y sigue en crecimiento. De hecho, para los que les interesa, puede ser consultada en la página de una organización que se llama Retraction Watch, los observadores de la retracción. Este fenómeno es síntoma y reflejo de las fallas del sistema académico y del sistema de publicación, incluidas las bien conocidas debilidades del sistema de revisión por pares y agravado por la presión por publicar, que ha dado como resultado una absurda proliferación de manuscritos, muchos de los cuales, aún logrando publicarse, porque la mayoría no lo logran, no son leídos más que a veces por sus propios autores. Es el absurdo al que hemos llegado por esta presión. Y esta inflada productividad científica, productividad medida en términos de las publicaciones, lleva a su vez a una inflación de las métricas, y la bola de nieve rueda que rueda de bajada. Personalmente intrigada y azorada por esta situación, como seguramente muchos de ustedes lo están, yo todavía no alcanzo a entender cómo es que tantos millares de científicos alrededor del mundo, que somos víctimas y a la vez cómplices de ella, la asumen, la promueven, se ajustan a ella como modelo de buenas prácticas. ¿Dónde ha quedado el pensamiento libre y crítico que supuestamente caracteriza al científico? ¿Acaso no es nuestra función utilizar el conocimiento científico y sus procesos para comprender el mundo que nos rodea y para participar en las decisiones que lo afectan? Quizá esta pasividad de la mayoría de la comunidad científica sea parte de la condición humana. Esto podría explicarla, aunque no la justifica. Pero afortunadamente existen también los rebeldes, los críticos constructivos, que no solo se organizan, protestan y denuncian, sino que ponen su empeño en ir al fondo de los problemas y en construir soluciones. Entre los panelistas están algunos de ellos, y veo que entre el público también, lo cual me da mucho gusto. Yo estoy convencida de que las alternativas pasan por el acceso abierto, que este provee el marco para construir el futuro de la revista, o la revista del futuro. Para América Latina es la única alternativa, porque el acceso libre está arraigado en nuestra cultura. Lo nuestro es nuestro modo habitual y natural de producción, de organización en torno a la producción. Por ello, debemos promoverlo y protegerlo de los embates de los que hablé al principio, reforzarlo y consolidarlo. No solo es cuestión de soberanía. Con ello, América Latina da una señal de madurez y de soberanía, tan relevante y necesaria el día de hoy. Hay un bonito ejemplo de lo que se puede llegar a hacer cuando los académicos se organizan, se reúnen. Yo sé que mis colegas, los que me acompañan en este panel, van a hablar más a fondo y más en detalle de esto. Ellos son los especialistas, no yo. Pero sí quisiera mencionar este sitio web que ha aparecido, que se llama SCI-HV, Science, que se define, y tomo su definición, como el primer sitio pirata en el mundo que ofrece acceso público y masivo a decenas de millones de artículos de investigación, más de 50 millones en acceso libre. ¡Qué fantástico! Esto es inédito.
en la historia de la publicación y de la comunicación científica, con más de 200.000 descargas por día. ¿Y qué creen? Que la mayoría de las descargas vienen de las principales universidades de Estados Unidos. Nosotros no sabemos cómo será la revista del futuro, ni en la América Latina ni en el mundo, o al menos yo no lo sé. Quizá nos pueden iluminar un poco los panelistas, pero de lo que sí estoy segura es que será una revista más abierta no solo en el sentido del acceso, pero al menos igual de importante, más abierta a otras formas de comunicarse, a otras formas de pensar, ¿verdad?, de escribir, de difundir, comunicar los resultados, pero sobre todo de comunicarse. América Latina tiene que ser parte de este proceso de cambio. Tiene que participar en su definición y colaborar en su construcción. Porque de no ser así, pierde la oportunidad. América Latina tiene la gran ventaja de haber dado estos pasos importantes que en otras regiones del mundo no se han dado de esta manera, ¿verdad? Y tiene la enorme ventaja también de compartir idiomas, de poner el idioma español en la esfera también, no solamente del comercio, no solamente de la literatura, como lo podemos ver en esta feria, sino también en la ciencia. Tenemos que mantener vivo nuestro idioma científico y las revistas juegan un papel muy importante en ello. Yo quisiera dejar aquí mi plática porque pienso que lo importante es precisamente dar oportunidad, abrir este debate. Mi intención fue calentar motores, ¿verdad?, y que ahora demos el espacio a nuestros panelistas e iniciemos un buen debate. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos a la doctora Ana María Cheto por su conferencia inaugural y a continuación daremos paso al panel, que es la segunda actividad de esta cátedra, con el tema ¿Hacia dónde va la comunicación científica?, la revista académica, los repositorios institucionales y el acceso abierto, no sin antes hablar brevemente de los panelistas, de los distinguidos panelistas que nos acompañan. En primera instancia, la doctora Bianca Amaro de Melo es coordinadora del Laboratorio de Metodologías de Tratamiento y Diseminación de la Información del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. La doctora Amaro es directamente responsable del desarrollo de más de 70 repositorios institucionales y redes regionales. Ha trabajado para establecer el portal brasileño de publicaciones científicas de acceso abierto, con más de 1 millón de documentos relacionados con la producción científica brasileña. Además, trabaja en un nuevo sistema de distribución de tesis y disertaciones entre 60 organizaciones educacionales y de investigación, así como en la creación de un portal para la Biblioteca Digital Brasileña. Asimismo, es responsable de la Dirección de Políticas de Acceso Libre y de la organización de la 6ª Conferencia Luso-Brasileña de Acceso Abierto. Por otro lado, contamos con la participación del doctor Eduardo Aguado López. Él es sociólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Estado de México. Fundó en 2002 la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, de la que es hasta la fecha director general, y en ese mismo sentido ha trabajado de manera continua en la promoción del acceso abierto, la comunicación científica y el análisis del proceso de comunicación e impacto de la ciencia en general. Además, es miembro de diversos consejos editoriales de revistas científicas internacionales. Por otro lado, de forma remota, tenemos la presencia del Dr. Peter Zuber. Él es director del Harvard Open Access Project, miembro de la facultad del Berkman Center for Internet and Society, investigador principal de SPARC, profesor de investigación en filosofía del Earlham College
El Dr. Zuber es considerado como el líder de facto del movimiento mundial de acceso abierto. Como él mismo se describe, trabaja para la libre circulación del conocimiento y la investigación en todos los campos y regiones. En la práctica, esto significa educación, colaboración, investigación, escritura, construcción de herramientas, asistencia directa y consultoría gratuita para el acceso abierto. Sin más, cedemos la palabra a la doctora Ana María Cheto, quien moderará este panel. Muchísimas gracias. Primero, Peter, te saludamos desde aquí con muchísimo gusto. Es un honor para nosotros, es una oportunidad única de compartir este panel contigo. I will be joining you. I'm just sorry that I cannot be there in person. Oye, presente. No se oye, Lo siento mucho que no puedo estar presente. Pues nosotros también lo lamentamos, We're very sorry that you're not here either. pero estás presente But con you're, nosotros. but you're here in spirit. Yes. Ok. Entonces, ¿funciona bien la traducción para ti? Translation's working okay for you? Yes, it is. Sí, Thank you. funcionando bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sí, aquí también. Everything? Okay, it's working here. ¿Sí? ¿Funciona también para el público? Ah, bueno, perfecto. Entonces, So, ¿qué les parece si le damos la palabra I give the microphone over. a la dama primero? ¿Se desconectó? Ok, muy bien. Entonces, Bianca, ¿quisieras iniciar? Bueno, primeramente me gustaría agradecer, pero de corazón, y es un placer increíble estar aquí en este momento al lado de Ana María Cheto. Agradezco muchísimo la invitación de compartir contigo este momento, estar al lado de Eduardo Aguado y, bueno, un poco distante de Peter Zuber, pero algo cercano por la tecnología. Yo creo que toda la trayectoria del acceso abierto viene se consolidando a lo largo de los años y ha tenido, como dijo Ana María, un desarrollo bastante importante en América Latina. Hablando más o menos de los números de Brasil, nosotros empezamos incluso a trabajar con acceso abierto sin saber que estábamos trabajando exactamente con la cuestión del movimiento de acceso abierto. Empezamos a trabajar con poner las tesis y disertaciones de maestría a disposición del público por medio del protocolo de los archivos abiertos, sin saber toda la cuestión de las estrategias de la vía dorada y de la vía verde del movimiento. Entonces nos integramos desde ahí. Y cuando el movimiento empezó, de hecho, Brasil se integró, vio que era una solución y vio también que era una cosa del tipo, ¿cómo es que nosotros no hemos empezado este movimiento? Porque el norte del planeta ha empezado el movimiento. Se supone que el norte del planeta están ubicados los países con más dinero. Imagínense ustedes que si los países del norte del planeta estaban con problemas de acceder a aquello que era comunicado por la ciencia, porque las editoriales se quedaron, para decir de alguna forma, medio locas con el precio de las suscripciones. Imagínense ustedes, para nosotros como eso nos ha caído, nuestras bibliotecas no podían ya suscribir las revistas tan importantes, porque sabemos que las revistas son los vehículos de comunicación de la mayor parte de las ciencias, no de todas, pero de la mayor parte de las ciencias. Y de hecho, una cuestión siempre me viene en la cabeza. Yo creo que la culpa tiene la reina Ana, que en 1400, 1500, 1490 más o menos, concedió a los editores el derecho de ellos solo trabajar con la cuestión de la difusión científica, porque antes la cosa se daba por intercambio de cartas, intercambio epistolar.
y la cosa se organizó por intermedio de las revistas científicas. Y a lo largo de los tiempos, las revistas, claro, se dieron cuenta, las editoriales se dieron cuenta que eran absolutamente necesarias para la vida de la ciencia. Entonces empezaron, como dicen, creo que a quedarse medio chifladas, para decir de alguna manera, y a aumentar los precios de las asignaturas. Entonces, vuelvo a decir, como nosotros del sur del planeta no hemos tenido la idea esta de empezar un movimiento de esta naturaleza. Pero de todas formas ha sido muy importante que haya empezado en el norte del planeta, porque entonces ya empezó con mucha fuerza, que no era un movimiento de los países que no teníamos dinero para pagar las suscripciones. Y sí, nadie tenía ya dinero para pagar las suscripciones, así de claro. Entonces, todo se organizó y a nosotros nos vino muy bien, porque teníamos mucho problema, no solamente en acceder a las revistas, pero también en dar visibilidad a nuestra producción científica. No ha sido ni una vez ni dos solamente, pero muchas veces he escuchado por ahí que el sur del planeta solamente consumía información científica, que no producía ciencia. Y entonces el movimiento nos ha dado la oportunidad de enseñar al mundo que sí, que producimos ciencia y producimos ciencia de muy buena calidad. Hemos entonces tenido la oportunidad de organizar un poco lo que es la comunicación científica en nuestros países en Latinoamérica. Brasil se estructuró primero en 2005 lanzando un manifiesto de acceso abierto, acceso libre, entonces le llamábamos acceso libre a la información científica, que llamaba a todas las instituciones públicas de investigación a participar del movimiento, a empezar a adoptar las dos estrategias del movimiento de acceso abierto, sea la vía dorada con la publicación en revistas de acceso abierto, o sea por medio de los repositorios institucionales, que sería más bien el autoarchivo del mismo autor en repositorios institucionales. Bueno, la cuestión es que en Brasil la cosa funcionó muy bien de los dos lados. Hemos creado más de 1.600 revistas de acceso abierto, utilizando las facilidades tecnológicas. Hemos utilizado el software Open Journal System, que permite la creación muy fácil de revistas. Entonces proliferó, o sea, la cosa creció mucho en Brasil, la publicación en acceso abierto. Y respecto a eso voy a hablar un poquito después también. Y también toda la cuestión de la implantación de repositorios institucionales. Hicimos más bien, el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología creó un programa de acceso abierto a la información científica, en donde dibujamos acciones que ayudaban a la promoción y la implementación de repositorios. De esta forma fuimos ayudando a las instituciones, a las universidades a crear sus repositorios, y también ayudamos en la difusión del software de creación de revistas de acceso abierto. Esto nos vino muy bien, y con eso reunimos toda la documentación en aquello que llamamos de portal agregador de contenido, que es el OASIS-BR, que tiene un número un poquito más grande que aquel que ha sido presentado aquí ahora, que hoy por hoy tiene disponibles 1.700.000 documentos en acceso abierto, siendo que 350.000 documentos de este portal vienen de la producción científica de Portugal, que hicimos un acuerdo que nosotros íbamos a enseñar su producción y ellos lo mismo en sus portales nacionales. Esto refleja el éxito del acceso abierto, y como bien dijo Ana María, nosotros tenemos el espíritu
abierto para la ciencia. Las revistas, 99% de las revistas brasileñas son revistas que están en acceso abierto. O sea, lo que a nosotros más nos importa es comunicar, cosa que se perdió a lo largo del tiempo, que lo más importante no es ya comunicar la ciencia, y sí presentar su documentación, su resultado de la investigación en una revista que esté bien calificada por los indicadores internacionales. O sea, la comunicación en sí misma se perdió. Esto no es lo más importante en el momento de escribir un artículo. Lo más importante es publicar en una revista top, como se dice por ahí. Pero bueno, siguiendo con las cuestiones brasileñas, nosotros también, ahora, pasados más o menos 10 años que hemos empezado a trabajar con el acceso abierto, nos dimos cuenta que hay ajustes que hacer. O sea, somos el primer país del mundo en número de revistas de acceso abierto. Pero a nivel de calidad, tenemos una calidad de las revistas que es muy baja. Entonces, la relación calidad de revistas de acceso abierto, para que podamos seguir la defensa del acceso abierto sin tener que escuchar a la gente decir, no, pero si es de acceso abierto es porque no tiene calidad. Esto es una mentira, esto es una falacia. La cuestión es que tenemos una realidad, por lo menos en Brasil, que es la falta de profesionalización de los editores de las revistas. O sea, los editores en general son profesores universitarios que no están preparados para hacer el papel, desempeñar el papel de editor científico. Entonces, no siguen reglas mínimas. Estamos intentando ayudarles de alguna manera con iniciativas, participando de iniciativas importantes como es la iniciativa de la red de Latindex, que ya enseña a los editores qué es que una revista tiene que tener para formar parte de Latindex. Aparte de eso, tenemos nosotros un proyecto, estamos empezando un proyecto de caracterización, pero caracterización minuciosa, al detalle de las revistas científicas brasileñas, todas. Incluso queremos saber cuáles son los problemas de las revistas, para que podamos de esta manera hacer un trabajo dirigido al público para que de esta manera podamos aumentar la calidad de las revistas científicas. De hecho, el mundo tiene, más bien el mundo todo tiene el problema de la presión en publicar. Nuestros órganos públicos en general valoran más al investigador que publica en revistas que estas que acabé de hablar, que son consideradas las revistas top. Esto tiene que cambiar. Estamos logrando cambiar todas las instancias. Los investigadores ya están totalmente de acuerdo con las cuestiones relacionadas con el acceso abierto. Los órganos de financiación también. Ahora ya están haciendo una vinculación. Yo concedo un financiamiento para tu investigación, pero el resultado de tu investigación tendrá que estar en acceso abierto, para que podamos seguir la lógica que vale. La lógica, algunas veces yo creía que existía, pero me parece que no existe mucho, porque alguna cosa que nace con recursos públicos, se desarrolla con recursos públicos, su resultado debería ser público, pero me parece que la suma esta no cuadra. No llega a buen término porque los resultados son privados. Entonces yo creo que la mejor forma que nosotros podemos hacer con que la lógica vuelva a ser una lógica es trabajar en esta dirección del acceso abierto, que tenemos muchos desafíos que enfrentar,
pero trabajar toda esta cuestión del acceso abierto, no más por esta cuestión lógica, pero también por una cuestión muy sencilla. Queremos comunicar porque queremos que la ciencia avance. La ciencia avanza por medio de la comunicación de la ciencia. Y si tú tienes muchos obstáculos para ultrapasar, tú hará con que la ciencia se desarrolle más lentamente. Entonces, por eso está todo el proceso de comunicación científica está hoy por hoy siendo repensado, porque no se puede en un mundo absolutamente digital donde el tiempo es todo, no se puede tardar tanto para tener acceso a las informaciones. Nosotros ya no tenemos tiempo para esperar informaciones. Entonces, hasta mismo el proceso de publicación de una revista está en cuestionamiento porque se tarda mucho. La edición de una revista tarda mucho. Muchas veces lo que pasa es que cuando sale publicado, aquello que has dicho en aquel artículo ya no representa tu investigación actual. Entonces, hasta este proceso está en un momento de repensar. Y repensar también la forma que nos relacionamos. O sea, para nosotros en Brasil es muy importante que participemos de redes internacionales, de iniciativas internacionales. Entonces, por este motivo, estamos siempre haciendo adecuaciones a nuestras herramientas, más bien, para que estemos de acuerdo con las iniciativas internacionales. ¿Por qué? Porque también es fundamental que nuestra ciencia sea visible, sea lo más visible posible. Entonces, con eso ya estamos logrando éxitos. Formamos parte de la red La Referencia, que está conformada por 9 países latinoamericanos. México también forma parte de La Referencia, en donde discutimos acciones conjuntas que pueden hacer nuestra ciencia más visible. Ahora mismo estamos con una relación directa ya con proyectos europeos haciendo nuestra ciencia más visible en Europa también. Y todas estas iniciativas que trabajan con red, y por eso yo creo que es tan importante las iniciativas latinoamericanas como por ejemplo Redalí, como por ejemplo Latindex, como por ejemplo La Referencia, porque cuando pensamos juntos llegamos a muy buen término en términos de relaciones internacionales. Todos queremos lo mismo. Todos queremos que la ciencia avance. Todos queremos que nos vean como productores, buen productor de ciencia. Entonces, para eso estamos trabajando. Nuestra ciencia en Brasil está cada vez más visible. Yo me quedo muy contenta por formar parte de toda esta construcción, pero nosotros no tenemos una cosa que vosotros tenéis y que yo tengo que decir que os envidio mucho, que es una ley que esté en favor del acceso abierto. Yo lucharé hasta la muerte para lograr una ley en Brasil, porque es lo más natural posible. Esto sí, para mí, la lógica es lógica. Yo creo que para empezar, yo me quedo por aquí, porque si no, si me dejan hablar de acceso abierto, me quedo aquí hablando hasta mañana y no es el caso. Gracias. Muchísimas gracias, Bianca. Y antes de pasar la palabra al maestro Eduardo Aguado, yo quisiera hacer algunos comentarios y con preguntas también, algunas de ellas para puntualizar, como para que pensemos si podemos dar entre todos una respuesta a ellas hacia el final de este panel.
Una sería, ¿qué tanto América Latina ha contribuido o puede contribuir también en el futuro a definir el acceso abierto? O sea, nos sumamos a él, al acceso abierto con mayúsculas. ¿Qué tanto también podemos contribuir a definirlo? Finalmente, si queremos que sea un movimiento internacional, pues debe tener también nuestra contribución en la definición misma. Eso sería una. Otra, el acceso abierto con minúsculas, o sea, antes de que surgiera el movimiento, ¿no? La comunicación abierta de la ciencia, pues, empezó, bueno, yo tengo entendido que empezó con las dos primeras revistas que se fundaron en el siglo XVI, pero tú nos remitiste al siglo XIV, creo, entonces, bueno, me gustaría si nos lo pudieras aclarar después. Cierto que el acceso abierto con mayúsculas nació en el norte, pero podríamos decir que el acceso abierto en términos amplios con minúsculas, ese tiene su origen, quizá, pero nació de manera genuina y natural en nuestros países, en nuestro continente. Como hemos dicho, es parte de nuestra cultura y no tenemos por qué renunciar a ella, ¿no? Me parece que nos has dado un excelente ejemplo con lo que está pasando en Brasil, eso de que el 99% de las revistas académicas sean de acceso abierto, es motivo de envidia para nosotros. Ya lo creo. Bueno, según Latindex sí hay otros países que van más o menos por ahí, pero no con la producción tan enorme que tiene Brasil, que lo hace particularmente importante, porque es el primer país del mundo. Tú mencionas un problema de calidad que lo tenemos todos y no tiene que ver solamente con cómo trabajar mejor con los editores para que mejoren sus productos, sino cómo hacer que nuestros autores, los que crean, generan el conocimiento, usen nuestras revistas, porque de eso depende también la calidad. Cuando yo decía que las revistas son un espejo de nuestra producción, de cierta manera, porque por esta presión que hemos mencionado también, ¿verdad?, que tú también mencionaste, que reciben nuestros autores por publicar en las revistas élite llamadas internacionales. Tú mencionaste la falta de profesionalismo. Yo veo que en Brasil sí hay una promoción oficial del acceso abierto con mayúsculas mediante políticas. Les falta una ley, les falta una ley nacional, pero tienen políticas que además las están aplicando y que van en la dirección correcta, y eso también es motivo de envidia para nosotros. Entonces yo creo que tenemos que aprender unos de otros, ¿no? Tenemos mucho que aprender. Bueno, por último, pues la cuestión del futuro, ¿cómo es la revista del futuro? Tú mencionaste esta evolución de lo que llamamos ahora revista, que quién sabe si se seguirá llamando así en el futuro, ¿no? Más abierta, más flexible, más ágil, más diversa. Y veo que ha habido iniciativas, bueno, hay iniciativas internacionales a las que tú dices que pues, nos ajustamos, nos ponemos de acuerdo, pero qué bueno que existan redes como La Referencia, que son como centros donde podemos también nosotros participar a la definición de esa revista del futuro. Y hay modelos muy interesantes, que sí, normalmente nacen en otras latitudes, pero nosotros no tenemos por qué tener miedo de salir también con nuestros propios modelos o de adoptar modelos internacionales. Creo que podríamos sentirnos con un cierto grado de libertad, porque somos una región grande y porque hemos dado el ejemplo de iniciativas que sí están prosperando, ¿no? Pues estarías de acuerdo. Pero si quieres, esto lo digo solamente así para que... No, el único problema es que me olvidaré de todo eso. Ah, bueno, te vas a Pero sí, si quieres podemos pasar a Eduardo sin ningún problema, así contestamos al final todo. ¿Sí? ¿Cómo quieras? Bueno. Sí, bueno, primero muchísimas gracias, en realidad es un gusto y un honor poder participar. Agradezco a la Universidad de Guadalajara y me da muchísimo gusto poder estar aquí con Ana María Cheto. Nunca dejaré de mencionar que Red Alif no hubiera existido primero si no se le hubiera ocurrido a Ana María Latindex, y después sin haber leído esos libros sobre la problemática de las revistas.
Como yo vengo de las ciencias sociales, entonces veíamos la problemática de las ciencias sociales y también entonces por eso surge Redalic, y eso es algo que siempre habrá que reconocer. También hay algo importante que no se mencionó a pesar de ese gran currículum que tiene Ana María, y es que Ana María fue un factor esencial en la ley de acceso abierto en México, ¿no? Y eso no deberá ser olvidado. Sin el peso de Ana María y sin el peso de la UNAM, la ley de acceso abierto en México no hubiera sido posible. También es un gusto participar con Bianca, ¿no? Y evidentemente con Peter Suber, al que lo hemos leído desde hace mucho tiempo. Y con esto como preámbulo, del cual, claro, tenemos aquí un libro, precisamente la traducción en español del libro de Peter Suber, porque en nuestra universidad quisimos que todas las personas leyeran pues esas ideas innovadoras e inspiradoras de Peter. Habiendo dicho esto, quisiera plantear algunas cosas sobre el acceso abierto en América Latina. Y diría que a diferencia del norte, nosotros nacimos en el acceso abierto. No tuvimos que discutirlo. El problema es que teníamos que resolver problemas. Y entonces lo asumimos de una manera absolutamente práctica. Pero cuando Peter Suber estaba redactando el manifiesto de Budapest, pues ya existían 5 años de la TINDEX, ya existían 5 años de Cielo, y nosotros estábamos sacando Redalic desde una perspectiva beta. El problema es que nosotros no podíamos detenernos a conceptualizarlo, y nos dedicamos a aprovechar la tecnología, en este caso Internet, la web, para tratar de construir una utopía, la utopía de Alejandría y la utopía de reunir el conocimiento en la web para que todos pudieran acceder a ella. Y tal vez hoy sea uno de los primeros problemas, o uno de los problemas de América Latina. Es decir, el hecho de que pudimos construir, como diría Ana María también, un metasistema que no existe en ningún otro continente, donde existe la TINDEX, donde existe Cielo, donde existe Redalic, donde existe la referencia, donde existe Claxo, y que tienen mucho más de 1,5 millones de artículos y más de 1.700 revistas diferentes en acceso abierto a disposición de todos, además de un conjunto de indicadores bibliométricos y cienciométricos. Creo que en ese sentido la región le ha mostrado al mundo que se puede operar de otra forma. El problema que vería yo es que como no conceptualizamos y como tomamos las 3 Bs, esas 3 Bs, Budapest, Beceda, Berlín, solo nos decían que el acceso, que no se tenía que pagar por leer. Y claro, eso al menos en América Latina lo hemos resuelto, pero porque trabajamos con un modelo diferente al del norte. Y esta confrontación de modelos es lo que hoy creo que pues va a poner las tensiones para definir el camino que va a seguir el acceso abierto en el futuro. Porque hoy lo que estamos discutiendo ya no es no pagar por leer, al menos en el ámbito de la medicina. En Estados Unidos existe el reglamento de depositar 6 o 12 meses después de que se haya publicado en una revista, y todo el horizonte 2020 se plantea el depósito de los materiales en ello. El problema es que en el sur hemos construido un modelo donde todas las revistas dependen de asociaciones profesionales o dependen de las universidades, evidentemente sin fines de lucro, y donde nunca ha sido rentable una revista académica. En ese sentido, no implicaba ningún problema económico y menos ideológico y conceptual el que todas las revistas nos trasladáramos allá. Y en ese sentido es bienvenida todas las iniciativas que se hicieron para poder poner todo este material en línea. Pero a lo que nos enfrentamos es que en el norte
hay un sistema totalmente distinto, donde por un lado había asociaciones profesionales que coordinaban las revistas, pero que estas revistas han sido, y lo voy a decir con toda claridad, arrebatadas por los 5 emporios comerciales. En 1973, las humanidades tenían el 10% controladas por estos grandes emporios, y hoy es más del 40%. En ciencias sociales, estos grandes emporios, Wiley, Sage, evidentemente Elsevier, ¿no? Taylor and Francis, controlaban solo el 20% de la producción de las revistas de ciencias sociales. Hoy concentran el 70% de la producción. Y en las ciencias exactas y ciencias de la vida concentran el 50%. Entonces creo que este es parte del problema, donde entonces en el norte se está discutiendo el traslado hacia el acceso abierto, pero a través de no sacrificar el modelo de ganancia de los grandes emporios. Y esto lo veo profundamente difícil. Y entonces sí, participamos o vemos cómo son las discusiones. Acabamos de estar, Redalic acaba de estar en varias en Estados Unidos, donde se trata de discutir el costo justo para la publicación. Cuando nosotros vemos que de los $3,000 a los $5,000 que cobran, o a un PROS con sus $1,500, son absolutamente un elemento excesivo, y lo único que crearía sería grandes brechas que hoy se están reduciendo. Y nos volvería a plantear de qué manera participaríamos a las regiones del sur, porque tal vez seguiríamos como productores en nuestras revistas, pero sin seguir pudiendo ser productores en las revistas del norte, porque no tendríamos capacidad para pagar estos APC. Creo que más o menos entonces este es el panorama y la tensión, pero el problema, también veo una contradicción al interior de nuestros países cuando se impulsan todas las leyes de acceso abierto, Perú, Argentina, todas las reglamentaciones en Brasil, y si no las reglamentaciones, la práctica desde hace muchísimos años en México, pero los sistemas de evaluación trabajan por otro lado. Y los consejos de ciencia y tecnología, principalmente el de nuestro país, trabajan con una ideología de acceso abierto, discursiva, pero con sistemas de evaluación que lo que valoran son métricas absolutamente alejadas de las necesidades dentro de nuestro país. Y entonces sí, la discusión es como decía Bianca y Ana María, se ha cambiado la necesidad de la comunicación por la obtención de las citas. Y mientras no se modifique esta métrica, mientras las universidades no dejemos de, ahora sí diría yo, no tomemos en cuenta estos rankings y estas métricas, porque hoy son las que llevan la agenda universitaria y la política científica, lo que es una verdadera pena, no podrá ser modificada esta situación. Porque entonces hay una contradicción, se impulsa el acceso abierto, pero nos evalúan ante cerrado. Y en el CONACYT nos piden evidentemente citas, aún en las ciencias sociales que están. Solo para terminar esta primera parte, querría mencionar un dato de lo perverso de la métrica del factor de impacto. En un análisis de Testa, uno de los más grandes intelectuales de Thomson Reuters, Oikler y Beit Analytics, decía bajo la ley de Bradford que de las 11.813 revistas que tenía, solamente el 4.5, es decir, 525, determinaban el 50% de las citas. Esta es la métrica y el sustento en el cual han envuelto al mundo. Pero lo han envuelto porque, como decía Ana María, son jueces y parte. Y hoy el sistema es perfecto. Estamos trabajando para ellos. Pero en el fondo lo que creo que busca el acceso abierto es retomar el control del proceso editorial por parte de los editores y de las universidades.
Muchísimas gracias, Eduardo, por tu intervención inicial. Me parece muy importante que hayas hecho hincapié en esta ausencia nuestra en el proceso de conceptualización, ¿no? Las 3 Bs surgieron y nos dieron muchísimo gusto cuando las leímos, y muchas gracias a los autores, ¿verdad? A los iniciadores de este movimiento, pero no habíamos participado. Y esta es una de las cuestiones que yo pienso que tiene que cambiar, que está cambiando de alguna forma, pero debemos estar más atentos a esta necesidad de participar más bien desde el inicio y con nuestras propias iniciativas, porque de esa manera sí van a recoger estas iniciativas internacionales también nuestro sentir, nuestras condiciones, ¿no? Y no tenemos que después ajustarnos a lo que se define en otras latitudes. Me parece muy importante que hayas mencionado esta confrontación de modelos que está a la base de tan diferentes también resultados a nivel de políticas. Y una vez más, este conflicto que hay, esta enorme contradicción que hay, esta más que ambigüedad, es un conflicto en nuestros propios países donde tenemos ya incluso algunas leyes aprobadas y sin embargo nuestros propios organismos oficiales se van por otro lado y nos siguen encajonando dentro de las métricas que poco reflejan nuestro quehacer y que resultan hasta perversas, no solamente aquí, en todo el mundo. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, pues es nuestra oportunidad de escuchar a Peter Suber en este panel. Esperamos que siga funcionando bien la traducción para que no nos podamos perder ni una sola palabra, porque realmente es pues una oportunidad muy especial el que podamos escucharte. Muchas gracias nuevamente por participar aquí con nosotros. Peter, tienes la palabra. Thank you. I'm very glad to be able to participate today. Would you please let me know if I should pause now and then for the translator to catch up, or whether I should just speak continuously. I can do it either way. Se escucha I'd like bien. to pick up on 2 of the recent points by the panelists. On one hand, it's true that the large corporate for-profit publishers are buying more and more of the society journals, and they end up publishing a larger and larger percentage of scholarship in almost every field. That's a harmful trend. But it's not the only trend that leads to corporate control of scholarship. The related point already made on the panel is another factor, and these are the perverse methods used by universities themselves. When they expect faculty to publish in journals with high impact factors, they pinpoint to the journals from the large corporate publishers, the journals that have been around the longest, the ones that have the largest investments. And that steers those authors away from publishing, access journals. Open access journals can be equally high in quality, but they are not equally old, they're equally venerable. And they often don't have the same impact factors yet, although they can acquire those over time. So these perverse metrics steer faculty toward the corporate journals, even when the corporate publishers are not in the market. So we have 2 harmful trends working in this direction at the same time. One trend is more or less beyond our control. Yes. We have to pause reception result to try to improve the quality of the audio. Okay. Perdón, estamos tratando de mejorar la calidad del audio porque estamos recibiendo muy cortado. Sí. Es que se oye muy cortada la transmisión. Is it time to resume? Es momento de
Okay, can you try again? Sorry. Yes. The publishers that are wealthy enough to buy small journals will buy them. Our position will not stop them. On the other side, however, when faculty committees impose these perverse incentive and perverse metrics on other faculty, that is something that we can control. Unlike Professor Cheto's question, where is the critical thinking? These are scholars, these are researchers who want to know better, but they don't know better. But they are also ourselves. We are the people serving on those committees. We can change those incentives if we want to. We can change those incentives without taking corporate publishers. We have no hope of doing that. But if we change the direction in which scholars publish, then the publishers will have that. That's one place where we have control, and we ought to acknowledge that and then exercise that. By the way, I also agree with her point. I'd like to underline her point that publishers promote the misunderstanding or the myth that the cost of a journal is somehow measured by its quality. It's nothing of the kind. Open access journals are high quality to prove that. And so does the high retraction rate among the expensive journals, as she pointed out. I want to go back to the point earlier made in the panel about funder policies. But research is funded by public money, as it is for most research in most countries today, and really ought to be made open access. That logic is logical, but I think everybody agrees with that. One thing we've discovered in the US, and I think it's true everywhere, is that the logic is so logical that politicians on the left and the other way, and both agree with it. And yet, many public funding agencies still do not have open access policies. So that's another place where we can exert some control. There's a growing trend, more and more public funding agencies have policies. Excuse me, But Professor we're Super, still, can you, Yes. Professor Super, I'm sorry to interrupt Yes. you, but could you please cancel your speakers because we're hearing echo and I can't understand what you're saying. I'm very, very sorry to interrupt. that's right. I have to find the control. Perdón, tengo que encontrar el control. By the way, if I turn off my speaker, I will say that you're even again. Okay, Muy bien, I hope that works. espero que ya funcione. But I can't hear you if you're giving me new instructions. Sí, me estás dando instrucciones, perdón. Es que se estaba yendo eco. So let me just continue with my point. If someone wants to give me feedback, by the way, do it through the chat box because I can no longer hear people talking to me. Funders should see the logic of making their funded work open access. A growing number of them do see the logic, but there's still a large number that do not, and we can help persuade them. We can help persuade them without saying national laws, although pushing for national laws is one front on which we could all be working. But the logic of this is so compelling that private funding agencies are following this policy as well as public funding agencies. Some of the first funding agencies to adopt these open access policies were private. The Wellcome Trust is private. It was one of the very first. And there are several others. All funding agencies are charities, and they are not-for-profit. They fund work in public interest. They should be adopting these policies, and what I think we're seeing is a growing critical mass of funding agencies with policies. Pretty soon we'll be at the point where a funding agency without such a policy will wonder what is missing. Why hasn't it adopted a policy yet? Why is it so far behind? And so we're increasing pressure on them simply by pursuing the practices and policies that we are already pursuing. I don't want to leave out the fact that universities can adopt open access policies as well, apart from what funding agencies do. And there are good reasons to do it. One of them is that many funding agencies don't yet have policies, but another reason is that much research is not funded. It's not funded at all. So funding policies will not cover them, and the only way to assure open access for that research is for universities to have their own policies, so that all the new work produced faculty at that university will then become open. I wanted to say something about the history of
the definition of open access through the Budapest Initiative, it's true that there were open access movements, open access projects and initiatives before the Budapest Statement. It's not true that they were in Latin America. There was a representative in the room, Leslie Chan, who was a participant in BioLine International, which was a project in Brazil at the time, and he brought the perspective from BioLine into the project and helped influence the definition based on that experience. I should say that there were only 12 of us in the room. It was a very small number, and the purpose of bringing us together was to see whether the existing open access projects at that time, 2001, were working toward the same thing, whether they could cooperate with one another, whether they agreed on basic principles and strategies and directions. And you could say that BioLine International was one of the early projects that had a voice in the definition and the strategies for open access. Finally, I just want to touch on Professor Cheto's question. What can Latin America contribute going forward beyond what it has already contributed? I'd like to build on what it's already contributed. First, it's one of the regions of the world where most journals are open access. That's certainly not true in my country. I think it's a model for the rest of the world, and I'd like to see the rest of the world emulate Latin America there. It's also the case that most of the open access journals in Latin America, I'm thinking especially of Sciolo right now, charge no APCs. Most people think of APCs as the only, that is article processing charges, as the only business model for open access journals. That's untrue, and it's obviously untrue in Latin America. But people in my country, for example, don't know too many counterexamples. One thing Latin America has already done is to prove the concept of a no-fee open access journal. And I would like to see it help make that type of open access journal more conspicuous. I spent a lot of my time correcting the misunderstanding that all open access journals charge these fees. It's not true. Only about 30% of them charge these fees. Most of them don't. But many scholars have never seen a no-fee open access journal, and they can't believe that a no-fee journal could be good. Latin America has proved that to be false. Its history, its experience has to be made more conspicuous. One data that I don't have is what percentage of Latin American research is actually open access. By the way, I don't know this data for any other region of the world either, but one thing Latin America can do is try to figure that out. Since so many of your journals are open and no fee open, so that they're actually open to authors as well as readers, it's possible that you have a higher percentage of new work that is open from birth than the rest of the world. That would be worth knowing. And if you could figure that percentage out and then publicize it, you could, in effect, shame the rest of the world into trying to live up to your example. I'm trying to turn my speaker back on in case somebody's talking to me, but I'm having trouble. Here we go. That's it, I'm sorry. Can you hear here with us? Yes, I can. Pues muchísimas gracias, profesor. Ha sido fantástico. Finalmente yo creo que sí logramos entenderte. Y yo quisiera mencionar también antes de la segunda ronda, ¿no? Que me da mucho gusto que seas tan optimista y tan positivo respecto a lo que puede contribuir o aportar América Latina, y yo creo que es un mensaje muy fuerte que nos estás dando y que vamos a tener que pues responder a él, ¿verdad? ¿Verdad, Bianca? ¿Verdad? Sí. Respecto, yo creo que sí, sería cuestión de debate qué tanto, porque estos grandes agregadores comerciales que se han convertido en editoriales tienen el control, los académicos mismos podemos contribuir a hacer los cambios. Yo creo que es muy cierto
que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿verdad? Y justamente mi cuestionamiento, mi crítica a la comunidad académica iba en ese sentido, porque yo siento que al menos en nuestros países, en nuestro medio, quizá no tanto Brasil, pero sí lo sentimos mucho en México, son nuestros propios colegas, nuestros llamados pares, los que están también en las instancias evaluadoras en las que toman las decisiones de qué es lo que cuenta, de lo que no, etcétera. Y entonces se han adaptado a este sistema y lo han adoptado, lo han hecho suyo. Y eso significa que habrá que trabajar también mucho para cambiar eso en el medio académico. Esa tarea no es fácil porque hay porque finalmente, para decirlo en palabras llanas, nuestra ciencia todavía depende mucho de los dictados del norte. Y por lo tanto, lo que es bueno y lo que no es bueno en ciencia, lo que vale la pena investigar, las grandes preguntas, etcétera, también vienen en su gran mayoría del norte. Entonces, yo siento que en nuestro caso hay una agravante que no hay en el caso de Estados Unidos, y es que estamos acostumbrados y hemos sido incluso educados para cumplir con esos criterios. Ser un científico exitoso en México y en la mayoría de los países de América Latina significa cumplir bien con estos criterios, y los criterios hoy en día son las publicaciones que cuentan, son las de las revistas de alto factor de impacto, etc. Entonces hay un trabajo duro que hacer también en el seno de las comunidades. Eso no es sencillo, y en ese sentido iba un poco mi crítica. Me gusta mucho, sin embargo, lo que dices de que las universidades no tenemos que esperar a que las leyes vengan, y esto refiriéndome también a Brasil, que las leyes se adopten a nivel nacional cuando se puede avanzar mucho a nivel de universidades, naturalmente. Y de hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ya adoptó, se declaró a favor del acceso abierto. La declaración no es garantía de que las cosas se van a implementar, pero es un primer paso, es un paso importante, ¿no? Y qué bueno lo que tú nos dices, es una sugerencia, es una invitación para que otras universidades, que también ha habido otras, pero para que todas las universidades de nuestra región sigan este ejemplo. Me da gusto saber que Mayolain participó desde un principio, en el inicio de este movimiento. Bueno, pues está bien, pero ahora es mucho más amplia la participación. También es un mensaje muy importante el que nos estás dando, de que en Estados Unidos, y seguramente eso puede decirse de la mayoría de los países del norte, no se conocen otros ejemplos, otros modelos, que entonces nosotros también tenemos que ser, como dicen ustedes, más proactivos en dar a conocer estos modelos. No podemos esperar que por arte de magia ustedes los conozcan, y tenemos que poner algo de nuestra parte para difundirlos, darlos a conocer, tener un intercambio más quizá fluido y una comunicación más efectiva en ese sentido. Pero bueno, este mismo panel ya es un buen ejemplo de ello. Pues si gustan ustedes, tenemos oportunidad de otra ronda, y después podemos quizá también invitar al público a darnos sus comentarios y hacer preguntas. ¿Sí? Bueno. Ay, perdón, es que no aplaudimos al señor Suber. Bueno, mi memoria es algo que se me olvida. Yo me acuerdo que me has comentado lo de la revista Sí, el siglo XVII, y yo comenté del siglo XV, ¿no?
Sí, yo comenté del siglo XV porque ha sido cuando se dio la formación del monopolio de los editores. Crearon el monopolio justo después que Gutenberg creó la prensa de tipo bordes. Entonces, por eso decía que la reina Ana tenía la culpa de todo, porque ella concedió a ellos el privilegio de este monopolio. Entonces, sí, en el siglo XVII lanzamos la primera revista científica. La verdad es esta. Solo me acuerdo de esta pregunta, las demás no me acuerdo para nada. Si me puede repetir algunas de ellas. Sí, bueno, solamente dos de ellas. Una de ellas es qué tanto América Latina en el futuro ha contribuido, o ya nos ha respondido Peter, o puede contribuir en el futuro a definir el acceso abierto, el derrotero que va a seguir el acceso abierto y el derrotero que va a seguir la revista. O sea, no sabemos cuál es la revista del futuro, sabemos que ya hemos hablado de cómo va a ser algo diferente ahora, tenemos ya algunos ejemplos, algunos modelos que nos dan una idea de, ¿no? Y ahora que la comunicación se ha facilitado tantísimo con el internet, ¿cómo ves ese derrotero y cómo piensas tú que América Latina puede contribuir a definirlo, no esperar a que vengan? Ya, yo creo que a mí me queda muy claro, muy sencillo, que Peter tiene toda la razón. Nosotros podemos contribuir enseñando al mundo nuestras prácticas. O sea, esto lo tengo bastante claro, porque la lógica es más o menos la misma. O sea, cuando la comunicación se volvió un negocio, por eso la culpa que hay de los monopolios, se volvió un negocio más importante que la comunicación en sí misma. El futuro de las revistas, o sea, yo diría que será volver a ser un vehículo de comunicación. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que ya no tendrá periodicidad, será un flujo continuo. Toda la cuestión de la revisión estará mucho más clara. Trabajaremos, yo creo, mucho más con la idea de preprints o la revisión de postprints, de una manera regresando a la idea del diálogo que un artículo tiene que suscitar. Es un diálogo entre los pares. Yo creo que más o menos por ahí, o sea, volverá a ser un vehículo de comunicación, y no solamente un vehículo que se gane puntos para la carrera del investigador. Y yo voy a contestar otra cuestión que tú has puesto. El problema es que sí, es verdad, son los mismos investigadores que forman parte de las instancias gubernamentales que son llamados a decidir de qué manera van a puntuar, van a hacer, ¿cómo se dice?, tener más mérito los investigadores. El problema es que son los mismos científicos y no podemos olvidar nunca, jamás, la moneda de cambio de los científicos, que nada más es el ego, inflar el ego. Entonces, mientras yo formo parte de este lado, o sea, yo no soy llamada para formar parte del gobierno, yo estoy en la lucha, pero de repente el gobierno me llama a mí, yo seré conocida por eso. O sea, podré poner esto en mi currículum. Entonces, es que hay que pensarlo 2 veces. Mejor no. Sí, mira, pensándolo bien, la lógica, aunque parezca ilógica, tiene lógica. Y así la cosa sigue. O sea, es esto. Es más o menos así que la cosa funciona.
Muchas gracias, Bianca. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Bianca. ¿Cómo poder regresar a que las revistas se conviertan nuevamente en un vehículo de comunicación? ¿Cómo transformar los procesos de evaluación para que las universidades vuelvan a cumplir con sus objetivos de investigación, docencia y difusión? Porque hoy se nos evalúa solamente por las actividades de investigación y se ha olvidado absolutamente la docencia y la difusión de la cultura. Y en ese sentido, las universidades han olvidado sus elementos más trascendentales. ¿Y cómo decir que efectivamente la UNAM, ¿no? Se declara toda la UNAM en línea, pero también la UNAM hace un congreso sobre los rankings hace aproximadamente 4 años, donde llega a conclusiones de que nunca hay que hacerle caso a los rankings porque no pueden determinar la agenda de las políticas, y posteriormente hace un acuerdo donde suscribe un contrato con el Sevier para el mejoramiento de sus revistas. Es absolutamente inaceptable. ¿Cómo regresar a esto? Bueno, pues la ANUYES o algún organismo, no sé si el CONACYT, porque si el CONACYT está transformando los nuevos criterios de clasificación de las revistas y en sus objetivos dice que lo que quieren es tener más revistas en el cuartil 1 y cuartil 2, ni siquiera mencionan que debe de haber una solidez editorial, pues entonces no podría decir que CONACYT debe convocar a esto. O si CONACYT, dentro de las políticas de los repositorios nacionales, se plantea desconocer absolutamente toda la experiencia que ha existido y eliminar a Remery y empezar de cero, pues entonces la política un poco da risa, con todo respeto. Da risa cuando Remery ha podido colocar más de 70,000 artículos y documentos en la referencia, y hoy en el repositorio nacional, después de mucho gasto y de apoyar a 32 repositorios institucionales, vemos 2,000 documentos, 10,000 consultas. Alguien se está equivocando. Y evidentemente no son las universidades y los que hemos trabajado para hacer el acceso abierto con políticas concretas y con resultados concretos. Los que se están equivocando es a quienes mandataron para hacer del acceso abierto una política general para el país. Y yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Pero yo creo que las universidades tendrían que reunirse, y aquí diría, dentro de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, no solo hay un mandato de acceso abierto, sino hay un reglamento que acaba de ser aprobado por el Consejo, y la evaluación solamente se hará para cualquier promoción y para el asunto de los estímulos de los materiales que estén en el repositorio institucional. Eso está, lo dice claramente el reglamento, pero no es sencillo, ni hay total apoyo por parte de los académicos de esto. Creo que las personas que toman las grandes decisiones en este país y en los otros países debieran reunirse al menos a discutir, porque queda claro que los rankings no funcionan, pero queda claro que son los que están determinando las agendas. Y sí, lo que dice Bianca es que si están todos los académicos que han funcionado bajo esta lógica de recompensas, pues también es muy difícil que den vuelta atrás modificando esto. Por eso el sistema tiene que ser sin modificar las prebendas dadas hasta el momento. Porque si no, las personas que han sido beneficiadas por esta lógica y que han podido colocar sus artículos con muchas citas, evidentemente se opondrán al proceso. Y no dudamos de la calidad de esos investigadores, sino lo que no queremos, más bien lo que queremos es modificar la lógica de producción del conocimiento y de comunicación, y a ellos también los necesitamos de este lado para que también puedan continuar. Y entonces creo que ahí hay una contradicción, pero también retomo una idea que está diciendo Ana María: la comunidad es la que tiene que pronunciar.
pronunciarse. Y la comunidad tendríamos que ser lo suficientemente críticos hacia nuestras formas de evaluación, aunque todos sabemos que hemos venido ajustando nuestras tareas como forma, para poder ajustarnos a los sistemas de estímulos, como formas de supervivencia, y nada de eso podría ser criticable desde la perspectiva humana. Pero desde una perspectiva académica creo que tendríamos que ser mucho más autocríticos. Yo digo que hay que llevar esto a las comunidades, porque también los académicos, siempre he dicho, a lo mejor me equivoco, no conocen claramente lo que es abierto y cerrado. Los que no estamos en la principal institución del país somos los que a veces no podemos entrar a las fuentes de datos, y son los que tenemos muchas claves para poder hacer nuestro trabajo, las claves de algún amigo de la UNAM, las claves de otras universidades, para poder ingresar a las bases que ni siquiera el sistema ni siquiera el CONACYT tiene contratado, como puede ser el CEPAL, por ejemplo. Entonces, creo que las revistas tienen que llevar la discusión dentro de sus editoriales. Las editoriales deberán cambiar la lógica de decir qué es lo que escriben y hacer una pequeña narrativa de los artículos, que creo que ya está totalmente fuera de lugar, y empezar a meter las discusiones del problema de la comunicación científica, de cómo se ve las opiniones de su propia comunidad, el asunto de si están representados. Acaba de salir un pequeño libro del grupo S3 Metrics de España, de la Universidad de Granada, y nos muestra cómo en el ámbito de las humanidades el Web of Science y Scopus solamente tiene el 15% de las citas respecto a las que tiene Google Scholar. Y evidentemente ellos definieron el problema de la calidad, y cuando eran las 12.000 revistas de Thomson, ¿no?, y Clarivate, nadie discutía, y de repente llega Scopus con 22.000 y nadie dijo que esas 11.000 de dónde salieron. Y después sigue Thomson, hoy Clarivate, con la disputa, y sube a las 1.200 chinas, sube a las 1.000 de Cielo Citation Index, sube a las de Biosis y demás, y ya también tiene las 20 tantas mil. Creo que estas son las cosas en las que tendremos que discutir para poder seguir profundizando en el acceso abierto. Yo nada más diría que hay tonalidades y debiéramos todos asumir la posición para poder avanzar. Y creo que América Latina debe trabajar para un acceso abierto no comercial. Y hay sistemas y hay personajes con una altísima autoridad que están coqueteando con el modelo del sur. Y no debiéramos permitirlo. Muchas gracias, Eduardo. Y antes de darle la última palabra a Peter, yo quisiera referirme a algo que tú mencionaste, y tiene que ver con el papel de las universidades. Y no solamente en las universidades está, en nuestro caso, la mayoría de los académicos, hay centros de investigación también, creo, en las universidades, hay otras instituciones de educación superior, que también las podemos considerar como las universidades en el sentido amplio, pero no solamente las comunidades académicas están ahí, también hay otros actores importantes. Y pienso que hay que tomar en cuenta a los jóvenes, a los que se están formando, y también tratar de trabajar con ellos, incidir en ellos, porque ellos son los que van a ser los investigadores, en buena medida los investigadores del futuro, y los que van a tomar las decisiones. Y más vale, ¿no?, que nos acerquemos más. Pienso que hay un trabajo que hacer allí. Y pienso que otro factor importante que debería ser nuestro aliado en esto, y no lo es porque no hemos trabajado con ellos, son los bibliotecarios. Porque yo observo que la mayoría de los bibliotecarios, cuando menos en mi universidad, lo que hacen es ayudarles a los investigadores haciéndoles sus listas de citas sacadas de Scopus y de Web of Science. Pero qué trabajo tan ocioso, qué trabajo tan... Bueno, no voy a hablar más. Pero me parece que hay otra función que deben hacer, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tienen que ver con justamente el papel de las universidades, pero de todos los actores. Y como tenemos que trabajar con ellos, como ustedes han dicho, pues hay que trabajar con ellos, pero con todos ellos.
Y Peter, por favor, las últimas palabras vendrán de tu parte, así es que tienes una enorme responsabilidad. Thank you. I have a few words to say about universities, but also the role of... Que otra vez yes. How's that? That better? I want to talk a little bit about the problem or the opportunity of author ego or faculty ego. Faculty members don't go into the academic world in order to enrich publishers. That was never their motive. They go into the academic world because they want to understand something, because they're passionate about inquiry. And they would be satisfied, their ego would be satisfied if they made a contribution to knowledge. And even today, with all the perverse incentives that we have, they're still gratified when they make a contribution to knowledge. They're more gratified when they get credit for it. And every kind of open access is compatible with giving them credit for it. So we are lucky that way, that the basic incentives are completely compatible with open access. We want people to make contributions to knowledge. We want to share that knowledge. We want to give them credit for their contributions to knowledge. However, we've laid some perverse incentives on top of these natural incentives. When universities expect faculty to publish in journals with high impact factors, then faculty have one more kind of self-interest. They want to satisfy those demands in order to keep their jobs, in order to get promoted, in order to get tenure. That's something we can fix, as I mentioned before. There are some bad incentives that we have to remove, but there are also some good incentives that we can try to create. Earlier it was mentioned that some universities require faculty to deposit work in the repository before it will be considered by a promotion and tenure committee. That's an excellent idea. It's adopted at about 12 universities around the world, but that's a very small number compared to all the universities. It's a very natural idea. It doesn't interfere with good scholarship. It doesn't lower the standards of promotion and tenure. It ought to be adopted everywhere. I strongly endorse it. I'd like to see us adopt that. But finally, I want to say that we should see faculty ego as an opportunity, not just as an obstacle. Faculty have an interest in open access because it enlarges their audience and it increases their impact. That's something that they want for themselves. And if we argue that open access is altruistic and that it's really to benefit other people and not just the authors, then authors will think that it's a sacrifice. They'll think that it's a burden, and it's not a sacrifice. It benefits them, it also benefits others. And if we emphasize the self-interest for a little while, we can help persuade more people to make their own work open access. And finally, let me mention one other that we discovered here. When we put open access articles in our repository and people download them, we ask them if they would like to send us a story, to send us a few words about what it means to them to have open access to this piece of research. And they don't have to send us a story, but we get about 5 stories every day. And we collect them, and we actually put them on our website in a database connected to a world map. So you can click on a country and see all the stories that we've received from researchers in that country. And our faculty are probably like faculty elsewhere. They think that they're reaching everybody who cares to know about their work simply by publishing in a journal. They think nobody else needs to have access. But when they read these stories, they realize there are people who really did need access who did not have access before. And the stories change their minds. The stories persuade them that publishing in a journal, even a high-quality, high-impact journal with wide circulation, does not meet all the demand. It leaves significant unmet demand. And when the open access version is widely downloaded, the faculty member is deeply touched and often says out loud with exclamation points, I didn't realize that 400 people in 1 month alone would want to download my article from 50 countries around the world. It never occurred to me that many people did not have access to the journal in which I published. These stories, all by themselves, plus the download statistics,
serve the faculty ego. They wanted to reach everybody who cared about their research, and they thought they were already doing it, but they were failing to do it. And this evidence proved that they had failed, but it also proves that open access is a remedy to that failure, and it provides access to everybody who cares. Muchísimas gracias, Peter. Creo que ha sido una forma excelente. ¿Querías decir algo más? No, that was it, sorry. Muy bien. No, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un panel estupendo. Nos llevamos ideas muy ricas, ¿no? Ha sido muy propositivo, ha sido crítico y propositivo. Y tengo entendido además que ha sido grabado y entonces, bueno, pues ustedes pueden regresar a él, pero también tenemos el beneficio pues, de los comentarios que recibiremos de las personas que lo verán en el internet. Así que pues aquí lo dejamos agradeciendo la participación en primer lugar de nuestros panelistas estrella. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Bianca, muchas gracias Peter y gracias a ustedes, a todo el público que se ha quedado aquí para escucharnos. Desgraciadamente ya no hubo posibilidad de darles la palabra porque están a punto de corrernos de este auditorio, pero si gustan podemos conversar. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, pues nos podemos ver aquí a la salida. ¿De acuerdo? A continuación, el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, director de la división de Electrónica y Computación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, entregará unos reconocimientos a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias, Cristi. De forma muy rápida y ágil, voy a permitirme dar lectura al reconocimiento que será entregado a cada uno de estos científicos que nos acompañaron el día de hoy. El Centro Universitario, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, otorga el presente reconocimiento, leo los nombres, a la doctora Ana María Cheto, al doctor Eduardo Aguado López, a la doctora Bianca Amaro y por supuesto de forma remota y que estaremos seguros de que le haremos llegar esto a sus manos al doctor Peter Suba, por su participación en el panel de discusión dentro del marco de este evento denominado la Cátedra para la Difusión Científica Ana María Cheto, firmado el día de hoy, 1 de diciembre, por nuestra rectora, la doctora Ruth Padilla Muñoz, y por el doctor César Octavio Monzón, director de la División de Ingenierías y quien encabezó el comité organizador de esta plática. De igual manera, vamos a entregar un doble reconocimiento a la doctora Ana María Cheto por su ponencia magistral que dio origen y apertura a esta tabla. Muchísimas gracias, les rogaría después de hacer la entrega nos brindaran un fuerte aplauso a cada uno de ellos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías agradece a nuestros destacados panelistas por su participación en la Cátedra para la Difusión de la Cultura Científica Ana María Cheto y a todos ustedes por su distinguida presencia. Gracias.